Ok, ya para terminar rapidito, entonces solo voy a mencionar algo que algunos textos comentan sobre la parte esta de los procesos. Nosotros vamos a enfocar ya luego el estudio solamente a la cuestión de gases. Vamos a ver las propiedades de los gases, un modelo en particular que es el que más vamos a mencionar, que es el de gases ideales. Tal vez lo han visto ustedes en alguna clase anterior, en ciencias, ¿verdad? Y todo eso. El punto es de que el modelo de los gases es por medio de esferas sólidas, le ponen, ¿verdad? Individuales, y que normalmente lo asocian a monoatómico y diatómico, ¿verdad? Porque ya si extendemos a las moléculas en general, pues obviamente el modelo que nosotros vamos a definir aquí en la clase no va a funcionar bien, ¿verdad? Pero estos primeros modelos siempre ayudan a tener una mejor idea de las generalidades de cualquier proceso, ¿verdad? Entonces aquí miren, lo que mencionan es que, por ejemplo, este es un pistón móvil y que puede ser en este caso sujeto a movimiento vertical, o sea que este se puede mover así, debido al gas. Entonces nosotros sabemos de la definición de trabajo, miren, si fuese una fuerza constante, que el trabajo es el producto a punto de estos dos. Si en este caso la fuerza no es constante, nosotros hacíamos una integral, ¿verdad? Entonces esa integral cambia un poquito a esta forma. Entonces, lo que hacen es mencionarles, por ejemplo, que lo que pueden hacer es agregar un contrapeso y con ese contrapeso pueden o quitarle o agregarle, ¿verdad? Y eso va a hacer de que esta fuerza o este peso, ¿verdad? Que está sometiéndose a lo que es el pistón, va a provocar un trabajo sobre las moléculas. O en este caso, si estas están a una suficiente temperatura, las moléculas de gas van a tener suficiente energía para empujar el pistón. Entonces, por eso nosotros nos vamos a referir a lo que es el trabajo hecho por el gas. Es decir, las moléculas de gas, ya vamos a ver que ese ímpetu, por decir así, depende de la temperatura a la cual se encuentre. Entonces, debido a eso y a la configuración que decimos del contrapeso, puede ser de que el pistón se pueda desplazar. Entonces, ¿cómo sería el trabajo del gas? Entonces, de la parte de fluidos, nosotros hemos definido que la presión se puede trabajar en términos de escalares con la fuerza y con el área. Entonces, si usted multiplica estos dos, usted tiene la magnitud de la fuerza. Entonces, aquí, por ejemplo, usted tendría un dy unitario, un y unitario, para describir la fuerza. Es decir, sería o para arriba, ¿verdad? En este caso, si está en expansión el gas. Si no, pues en este caso está sufriendo una fuerza debido al pistón, el gas. Es decir, se hace un trabajo sobre el gas. Y bueno, el dr sería un pequeño desplazamiento que lo podemos describir con un dy. Entonces usted va a tener esto. Al hacer el producto a punto nos queda presión por área por dy. Pero mire que esto representa un pequeño volumen del espacio disponible donde se mueve el pistón. Entonces, en general, lo escriben de esta manera, que el trabajo hecho por un gas se puede describir como la integral de la presión por el diferencial de volumen. Y de aquí entonces se distinguen varios procesos, ¿verdad? De hecho, creo que en el campus ahí sale un PDF de un compañero que sale el resumen de todo eso, ¿verdad? Igual lo pueden llevar ustedes ahí para que lo tengan a mano. Lo mejor es sabérselo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, está el caso, ¿qué pasa si B es constante? ¿Qué pasa si B es constante en este caso? Bueno, usted tendría que el diferencial del volumen sería 0. Entonces el trabajo sería 0. A este le llaman isocórico. También está en el que la presión es constante. Si la presión es constante, sale de la integral y solo le queda el diferencial de volumen. Entonces aquí le queda presión por delta V. Y así, ¿verdad? Hay otros procesos que ya vamos a ver, pero necesitamos definir antes lo que es la ecuación de gas ideal. Y lo otro es con la parte, por ejemplo,
de lo que vamos a llamar la primera ley de termodinámica. Entonces, solo lo voy a definir aquí. Se puede hacer un dibujo básicamente igual con la parte esta de que estábamos hablando del trabajo. Entonces, imagínese aquí que usted mantiene, en este caso, sin fuente de energía, ¿verdad? Si el gas, ¿verdad? En este caso, ejerce un trabajo sobre lo que es el pistón, lo hace a expensas de la energía que tienes por la temperatura asociada en la que se encuentra. Pero ¿qué pasa? Si logra expandir el pistón, genera un trabajo. Entonces, esa energía que estamos hablando de todas las moléculas, ¿verdad? Es lo que vamos a llamar, por ejemplo, energía interna. Entonces, ¿qué va a ocasionar el que se logre expandir un pistón sin fuente de energía del gas? Va a provocar que esa energía disminuya, es decir, va a provocar una disminución de temperatura del gas. Es decir, que si el volumen en este caso se deja libre y no hay fuente de energía como este mechero, digamos, entonces lo que va a ocurrir es que el gas va a tender a enfriarse entre más genere expansión. Y si nosotros llegamos a reducir el volumen, entonces va a haber mayor colisión de las moléculas, eso va a provocar una mayor energía cinética y eso está asociada con la temperatura, entonces va a aumentar. Entonces estamos viendo de que hay una relación entre el trabajo, el gas y la parte esta de la energía interna. Entonces lo ponen así la ecuación. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, a veces le ponen U, ¿verdad? Delta U, delta E, ¿verdad? El Q significa de que si usted le agrega calor al gas y lo mantiene a un volumen fijo, ¿qué va a ocurrir? Usted notaría que en este caso, de repente, el contenedor no va a poder mantener a las moléculas de gas porque están colisionando con mayor frecuencia y generando una mayor presión. Si disminuye la temperatura, entonces pues va a notar de que la temperatura disminuye y eso está asociado con la energía interna. Otra cuestión es que la energía interna, ahí lo mencionan en el texto, cuando lo lea va a decirle de que, por ejemplo, se han hecho muchos experimentos, no especifica cuáles, ¿verdad? Pero que se sabe que es que cumple, por ejemplo, esa condición que nosotros vimos de las fuerzas conservativas, que si usted hacía la integral de esto con respecto a un ciclo cerrado, entonces ese valor era 0. Entonces, delta E va a ser 0 para ciclos. Es decir, si llegamos al punto al que empezamos, entonces el cambio en energía interna va a ser 0. Bueno, entonces esa es la ecuación. De ahí, recuerden que usamos estas definiciones. Q es mayor que 0 cuando en este caso recibe energía el sistema. Q es menor que 0 cuando el sistema entonces es el que está a mayor temperatura. Y con el trabajo es positivo si lo realiza el gas, el trabajo. Y es negativo si se hace sobre el gas. Es decir, en el caso, digamos, que el pistón llegue a reducir el volumen, entonces se está haciendo un trabajo sobre el gas. Y eso aumenta la energía interna, miren, porque aquí W sería negativo, este sería negativo, entonces delta E aumenta.